El Salvador, 28 de enero de 2026. Hoy exploramos el funcionamiento de un país a través de sus publicaciones oficiales. Analizaremos la creación de nuevas fundaciones, ascensos clave en la estructura militar y, bueno, un mosaico de la vida cotidiana que se revela en los trámites administrativos. Desde herencias y declaraciones de propiedad hasta el motor mismo de la actividad económica. Venga, vamos a meterle mano a esto. A ver, a simple vista parece, pues, un tocho administrativo infumable, ¿no? Pero si rascas un poco, te encuentras con la vida misma del país. Empecemos por arriba, por el órgano ejecutivo. Lo primero que salta a la vista es el nacimiento de una entidad con un nombre bastante rimbombante. La Fundación para la Investigación en Oftalmología, Dr. José Antonio Quesada Rodríguez. Y lo que es clave aquí no es tanto el nombre, sino quiénes están detrás. No es una cosa abstracta. El documento te da la lista de fundadores: Nelsir Genoveva Lares, que es psicóloga; Gabriel Augusto Quesada Lares, oftalmólogo; Rodrigo Antonio Quesada Lares, doctor en medicina. Lo que estamos viendo es a la sociedad civil, a profesionales de alto nivel, organizándose formalmente. O sea, crean una estructura legal para canalizar recursos y esfuerzos hacia un fin no lucrativo, en este caso, la investigación médica. Vale, se organizan y lo formalizan. Pero, a ver, siendo un poco cínicos, ¿no es esto simplemente papeleo que no tiene un impacto real? Quiero decir, ¿cuántas de estas fundaciones se crean cada año? Y luego, pues quedan en nada, en un cajón. Es una pregunta totalmente legítima. Y sí, muchas pueden quedar inactivas, sin duda. Pero la clave aquí está precisamente en los perfiles que mencionaba. Un grupo de profesionales de prestigio, con carreras establecidas en la salud y la empresa. Que se unan formalmente no es un gesto vacío, ¿sabes? Es una señal de que hay un capital social y económico listo para movilizarse fuera de las estructuras del Estado. Es el primer paso visible, la punta del iceberg de una iniciativa que, tenga éxito o no, demuestra que hay un tejido social con capacidad de autoorganización. Entendido. Es la formalización de una intención con potencial. Tenemos entonces a la sociedad civil organizándose por su cuenta, pero al mismo tiempo vemos al Estado ejerciendo su poder de una forma muy vertical en una de sus instituciones más jerárquicas, las Fuerzas Armadas. El documento nos lleva directamente al Ministerio de la Defensa Nacional con el Acuerdo 302. Este acuerdo es una pasada. Ocupa páginas y páginas, de verdad. Es una reestructuración de la cúpula militar en toda regla. Hay ascensos a los grados más altos, fíjate. Un vicealmirante que asciende a almirante, varios ascensos a brigadier y comodoro, y luego una cascada de decenas de coroneles, capitanes de navío y... Tenientes coroneles. Eso es. No es un ajuste menor, es un movimiento que afecta a toda la cadena de mando. Claro, y lo firma directamente el presidente de la República, Nayib Armando Bukele, junto al ministro de Defensa. Mencionas que es un movimiento estructural significativo, ¿pero por qué? ¿Es esto una renovación generacional rutinaria de fin de año o hay que leer algo más entre líneas? Ahí está la cuestión fundamental que un documento así nos plantea. No nos da la respuesta, pero nos obliga a hacer la pregunta. A ver, podría ser una modernización programada, un ciclo de ascensos que tocaba... Pero la escala y la firma al más alto nivel también podrían interpretarse de otras maneras. Podría ser una forma de asegurar lealtades en la cúpula militar en un momento político concreto, o de promocionar a una generación de oficiales alineada con una nueva doctrina estratégica, por ejemplo. Sin más contexto es imposible saberlo, pero el documento en sí mismo es una pieza de un puzzle político mucho más grande sobre esa relación entre el Ejecutivo y las Fuerzas Armadas. De acuerdo. Pasamos de la estructura de poder más dura a una que nos toca más de cerca en el día a día. La educación. Dejamos el Ministerio de Defensa y nos vamos al de Educación, que también tiene bastante movimiento. Por un lado, se cierra un centro escolar público en el cantón Tizapa y por otro nace un colegio privado nuevo, el Rutilio Grande García. Ese contraste ya es interesante de por sí. Refleja dinámicas de población o de reajuste entre la oferta educativa pública y la privada. Pero para mí lo más revelador son los acuerdos de reconocimiento de estudios en el extranjero. Por ejemplo, el caso de Jimena María Alvarenga Sandoval, a quien se le reconoce una licenciatura en diseño publicitario que cursó en Costa Rica. O sea que el Estado se está poniendo al día con la realidad de sus ciudadanos, que ya son globales, que se forman fuera y luego vuelven, o quieren volver. Justo.
Esto es la burocracia intentando seguir el ritmo de la vida de la gente. El Estado tiene que crear un mecanismo para validar ese conocimiento adquirido fuera, para que esa persona pueda integrarse al mercado laboral, vamos. Es la manifestación administrativa de un fenómeno mucho mayor, la movilidad del talento. Y el documento es muy preciso, ojo. Te dice que el reconocimiento es puramente académico, que la autorización para ejercer la profesión... Ya es otro trámite. Exacto. Es el Estado diciendo, reconozco que sabes, pero para practicar tienes que pasar por otro filtro. Es un control de calidad. Y aquí es donde la cosa se pone seria. Dejamos las grandes decisiones y la vida académica para entrar en los carteles oficiales. Es como abrir una ventana a la vida y a la muerte de la gente de a pie. Hay páginas y páginas de declaratorias de herencia. Y es que estos avisos, que parecen letra pequeña, son en realidad el mecanismo que impide que el patrimonio de una persona quede en el limbo. Cuando alguien fallece, la ley exige que el proceso de herencia sea público. ¿Por qué? Pues para que cualquiera que se crea con derecho a esos bienes, un acreedor, un familiar desconocido, pueda presentarse. Por eso vemos tantos tipos. Declaratorias definitivas, cuando ya hay herederos claros, aceptaciones interinas. Mientras el proceso avanza. Eso es. Y las más curiosas, las herencias yacentes, que son las que nadie ha reclamado todavía. Cada una de ellas es la historia del final de una vida y del viaje de sus bienes a otras manos. Pero entre todos estos trámites, hay uno que te deja helado. Es una declaratoria de muerte presunta. El caso de Juan Orlando González Hernández. Y el texto no es nada aséptico, ¿eh? Es un golpe directo. Se te encoge el corazón al leerlo. Es que es tremendo. La solicitud la presentan sus hijos, uno de ellos menor de edad, a través de su representante legal. El documento es brutalmente honesto. Menciona que desapareció en 2016 y cita textualmente que fue producto del asedio de grupos delincuenciales que dominaban la mayor parte del territorio nacional. Fíjate en el lenguaje. No dice se ausentó, dice asedio de grupos delincuenciales. Es el reconocimiento oficial de una realidad social durísima. Y detalla todo el proceso, toda la búsqueda. Informes de centros penales para ver si estaba preso, migración por si había salido del país, de hospitales, del Instituto de Medicina Legal. Nada. Nada. 10 años de búsqueda, de incertidumbre para esa familia, resumidos en un párrafo con un número de expediente. Es escalofriante. Y tras 10 años de no encontrar ni un solo rastro, la justicia lo declara oficialmente muerto. Es un mecanismo legal frío, pero necesario. Permite a la familia cerrar un ciclo, al menos en lo legal. Pueden acceder a la herencia, regularizar propiedades, seguir adelante con sus vidas en el plano administrativo. Pero este trámite encapsula una tragedia personal y una herida social de hace una década. Es el Estado dando un cierre legal a una herida del pasado que seguramente sigue abierta en lo emocional. Pone de manifiesto esa tensión brutal entre la frialdad del lenguaje jurídico y el drama humano que hay detrás. Un trámite que para un funcionario es un expediente más, para una familia es el punto final a una década de angustia. En fin, después de este golpe hay que volver a la maquinaria del día a día, al motor económico del país, que también late con fuerza en estas páginas. Sí, el pulso económico es constante. Vemos convocatorias a juntas de accionistas de entidades importantes como la Caja de Crédito de Santa Ana o Inmobiliaria Americana S.A. Esto no es trivial. Indica que la gobernanza corporativa funciona, que las empresas rinden cuentas a sus dueños. También hay avisos de aumentos de capital, que significan inversión y confianza en el futuro, o balances de liquidación, que es el cierre ordenado de un negocio. El ciclo completo de la vida empresarial. Exacto. Y luego están las cosas más pegadas al suelo, ¿no? Las que casi puedes tocar, como la autorización a la empresa Lido S.A. para remodelar un tanque de GLP, o a un particular, Enrique Salmerón, para instalar 3 tanques subterráneos para vender combustible. Claro. Y eso es la microinfraestructura de la economía. Es la prueba física de que las cosas se mueven. Para que ese tanque de gas se remodele, alguien tiene que diseñarlo, alguien tiene que construirlo, transportarlo, instalarlo. Son pequeños permisos que desencadenan cadenas de actividad económica real y tangible. No son solo números en un balance, es cemento, acero y trabajo. Entonces,
¿Qué sacamos en claro de todo esto? Hemos hecho un viaje rarísimo, ¿no? De una fundación de oftalmología a una purga de generales, de ahí a una declaración de muerte por la violencia de las maras, y hemos acabado hablando de tanques de gas. Pues sacamos que este documento, que podría parecer el colmo del aburrimiento, es en realidad una resonancia magnética de una nación en un momento preciso. Vemos todas las capas a la vez. El Estado legislando y ejerciendo el poder, la sociedad civil organizándose para cubrir los huecos que el Estado no llena. La economía funcionando. Eso es, a nivel macro y micro, y sobre todo las vidas de los ciudadanos chocando con la ley en los momentos más cruciales, cuando se educan, cuando heredan, cuando invierten. Y cuando tienen que cerrar legalmente las heridas más profundas. Es un archivo increíblemente detallado de la condición humana, ordenada y archivada dentro de una estructura estatal. Lo que a mí me deja pensando es cómo este documento juega con el tiempo. Se publica a principios de 2026, pero está lleno de decisiones tomadas a finales de 2025. Y lo más fuerte, resuelve dramas como la desaparición de Juan Orlando, que empezaron una década antes. Esa es una reflexión fundamental. El registro oficial no es una foto del presente. Es más bien un taller donde el pasado se repara, se ordena y se le da una conclusión legal. Es donde los cabos sueltos de la historia se atan definitivamente. Y esto nos lleva a una pregunta inquietante. ¿Cuántos de los conflictos, dramas y líos que vemos hoy en las noticias estarán esperando su turno, en silencio, para aparecer dentro de 10 o 15 años en una publicación como esta? Reducidos a un párrafo ordenado y casi anónimo, contando la versión final y oficial de la historia.